Desde niña, de las actividades que más disfrutaba era escuchar historias y contar todas las que me pasaban día a día. Podía tardar horas. Y para mí este espacio y este podcast es un sueño convertido en realidad, donde quiero que realmente ustedes conozcan historias de personas maravillosas en donde el poder se convierte en servicio. Quiero darle la súper bienvenida a una invitada que además es la que inaugura este espacio y me siento muy honrada en presentarles a una mujer inspiradora. Gloria Herrera, comunicadora, presentadora, conferencista y sobreviviente de cáncer. Gloria no solo ha enfrentado desafíos personales, sino que los ha convertido en inspiración para muchos. Bienvenida. Bienvenida, Gloria. Ay, Dire, muchas gracias, que esto tan bello. O sea, se me van a presentar así todos los días, yo mañana vuelvo y pasado también. Qué contamos bueno. más historias, no importa. Me encanta. Bueno, esto hace parte de un ejercicio que además es un desafío, sobre todo a todas las personas que nos encanta echar cuentos, que es el tiempo. Gloria, tienes un minuto para decir quién es Gloria. Ay, Dios mío. Bueno, Gloria Herrera soy yo, una mujer auténtica, apasionada por el baile, pero también por la vida, que ha sabido transformar todo lo que le pasa en una muy bonita historia que contar. Siento que estudié lo que siempre quise, aunque mi familia toda tiene que ver con finanzas o con matemáticas o con cosas distintas a mí. Yo decidí vivir del arte, en este caso de la humanidad, desde contar esas historias, desde transformar realidades a través de las palabras, de los escritos, de las imágenes. Y qué bonito es ser una apasionada por la vida. Siento que esa, sin duda, soy yo. Qué chévere. Bueno, realmente de las cosas que es fascinante de la vida y que a veces no lo vemos así son los problemas, son los momentos de dolor, los momentos, no porque en sí mismo eso sea bueno que te pase, sino cómo transforma la vida un momento de dolor en un propósito, en una oportunidad. Prácticamente cada vez que uno ve historias de vida, el dolor se convierte en aprendizaje y el aprendizaje finalmente cambia el propósito, lo redirecciona, le da orden, le da un sentido distinto a la vida. ¿Qué episodio, qué situación en tu vida que tú digas dolorosa te ha dado propósito? Ay, no, Dios mío, tengo muchas. Esa es la verdad, tengo muchas, muchísimas. Pero yo siempre cuento la misma porque cuando me pasó a mí, yo no conocía a nadie que le pasara lo mismo. Y es justamente un diagnóstico de cáncer. Nadie espera un diagnóstico de cáncer a ninguna edad. Ni tú cuando eres madre y te lo dan para un bebé que apenas están teniendo meses de vida, ni cuando tú eres un adulto mayor y tienes 70 años, 80, nadie espera. Cualquiera podría decir, no, el bebé está empezando la vida, no sabe qué es, o el adulto mayor ya vivió lo que tenía que vivir. Nadie espera un diagnóstico así. A mí me dio a los 19 años, hoy tengo 36, y pensar en qué vive uno, qué piensa uno a sus 19. En mi momento, en el 2009, eran muchas cosas, pero lo que los chicos llegan a hoy, lo que el mundo nos propone hoy, un diagnóstico como este es bien retador y sobre todo bien doloroso. Pero cualquiera creería que es doloroso para el paciente y es doloroso para todos. Es doloroso para los padres, para la familia, para los cercanos, para los amigos, para la gente con la que estudias, para tus profesores, para todo el mundo. Es un diagnóstico que sin duda toca tu vida para transformarte. Es que si el cáncer llega y se va de alguna manera porque sobreviviste, porque moriste en medio de la lucha o porque estás dando la pelea, tiene que dolerte, pero tiene que transformarte también. Y eso me pasó a mí. Bueno, yo te puedo decir que yo también he tenido momentos muy dolorosos de mi vida. Uno fue cuando mi padre murió, cuando yo tenía 13 años, y yo no sé si a ti te sucedió lo mismo, pero la única forma que yo tuve para transformar mi momento de luto, mi momento de dolor, en algo que le diera sentido a mi vida, fue primero abrazar la emoción, aceptarla, aceptar el miedo, aceptar la preocupación, aceptar la incertidumbre y como pasar por ese proceso donde uno entiende que hay una realidad, la acepta, pero no se resigna. Es decir, de allí uno empieza a identificar una narrativa de qué pasó, por qué sucedió esto, y empieza a cambiarse la pregunta, que normalmente hay muchas personas que se victimizan y dicen, ¿por qué a mí si yo soy tan buena persona? ¿Por qué si mi padre era tan bueno? ¿Por qué pasó esto? Y uno empieza a transformar esa pregunta en ¿para qué? ¿Qué tengo que aprender yo? ¿Qué quiere que pase el universo, Dios, con este aprendizaje?
qué nueva persona tiene que salir de allí. Entonces yo siempre he sentido que los momentos de dolor te dejan, el primer ejercicio te dejan nuevos aprendizajes. En el segundo, te cambia un poco las prioridades de la vida. De pronto uno tenía un orden y te lo descuadran. Y finalmente le da un nuevo sentido. A mí me gustaría saber, en medio de tú, una joven de 19 años, bailarina, alegre, feliz, yo también fui bailarina y sé lo que es, digamos, lo emocionante que es estar enfrente de un auditorio y bailar, yo creo que es la expresión más linda que pueda haber artística. ¿Qué aprendiste de todo este proceso? ¿Qué le dio sentido a tu vida? Y sobre todo, ¿qué descubriste dentro de ti? Porque hay habilidades que uno no se imagina que tiene, no sé, valores, competencias, cosas que aprendes y que tú dices, oh, yo no sabía que yo podía hacer esto. Todo, los aprendizajes fueron todos, desde el más mínimo hasta el más grande. Lo que pasa es que nosotros nos meten en la cabeza, diré que nosotras somos adultas o maduras cuando tenemos 18 años. Por tanto, cuando tenemos a esa edad en adelante, 19 como en mi caso, yo sentía la dueña del mundo y yo no era ni dueña de mí. ¿Por qué? Porque literal, como lo dijiste, yo no conocía muchas cosas de mí. Yo solo sabía que yo estudiaba comunicación, vivía en una familia que me amaba, era feliz y que bailaba por pasión. Pero además de eso, no tenía ni idea de qué de verdad estaba hecha yo, qué me hacía valiosa como ser humano. Yo pensé que a mí me hacía valiosa los cuadritos y las abdominales que tenía, el cuerpazo, el pelazo, lo lindo que bailaba. Pensé que eso me daba realmente valor y que si alguien, por ejemplo, se iba a enamorar de mí, se iba a enamorar de esa Gloria de supermamacita. Y al contrario, en ese momento tuve todos los aprendizajes de qué realmente había en la mujer que Dios había formado y había elegido además. Porque en ese momento yo me di cuenta que yo no había estudiado en un colegio católico por casualidad, que yo ni siquiera me llamaba Gloria por casualidad. Mi mamá también se llama Gloria y mi mamá nunca quiso repetir los nombres de sus hijas. Yo soy la menor de 3 hermanas y mis hermanas, la mayor se llama Paola, la segunda se llama Claudia. Y como no sabía qué nombre ponerme a mí porque llegué de esas después de muchos años, casi goles, me puso Gloria, porque no sabía qué ponerme. Además que yo iba a ser niño, entre otras cosas, y de niño no tengo muchas cosas. Pero aprendí realmente a que yo no tenía conciencia de que tenía el cáncer, porque como les decía hace un momento, yo no conocía a nadie, entonces solo sabía que se me iba a caer el cabello. Pero imaginaba una persona, sobre todo a las mujeres que ojalá nos estén viendo, que normalmente le ponga todo el peso de su belleza o mucho de él a cómo tiene el cabello. Nosotras somos capaces de no tomarnos una foto porque tenemos canas, porque está sucio, porque lo tenemos corto, porque lo tenemos largo, porque lo tenemos poquito, porque tenemos horquilla, porque miles de razones le damos al valor de nuestra belleza a cosas tan sencillas como el cabello. Así es. Bueno, a mí de las cosas que me llama mucho la atención cuando uno tiene dolor, sea un dolor físico o un dolor espiritual, es que a veces le hacemos negación. Sí. A mí, de lo que me llama la atención de tu historia, es que tú te das cuenta que tienes cáncer a los 19 porque tú eres bailarina y tenías un dolor en la rodilla y te dolía y te dolía y uno sigue. A veces uno tiene un dolor en el corazón y sigue, sigue, sigue. Y no se da cuenta que el dolor también es como una señal. Correcto. Que te está mandando un mensaje y te está diciendo, pilas, ponle atención a esto porque algo está pasando y debes advertirlo. ¿Eso para ti qué significó? Eso significa muchas cosas porque yo también le di muchas largas al dolor en muchos sentidos y no solamente al físico. Le di muchas largas al dolor emocional de muchas cosas que no me hacían sentir bien y que yo permití sobre mí. Por ejemplo, nosotras las bailarinas detenemos mucho tiempo en pensar lo que dice el otro de nosotros sobre cómo hacemos los movimientos o cómo me veo en el escenario o cómo me queda tal vestuario. Y a veces recibimos palabras como, estás gorda, si no es, deberías ejercitarte más, deberías esforzarte más. Y uno dice como, no lo estoy haciendo suficiente. Si siento que todos los días me estoy muriendo porque llego muy cansada, etcétera, o en el estudio, o en relaciones, amistades. Y además de eso, todo terminó en dolor físico impresionante, porque el dolor del cáncer no te lo puedo explicar. Es un dolor que ni siquiera los medicamentos hacen que pase. Y yo decía, Dios mío, ¿en qué momento yo, fueron alrededor de 2 años, le di tantas largas al dolor pensando en, ay, es algo bobito, yo puedo con esto. Ay, es algo que no importa, mañana vamos. Dejamos la salud de todo el alma y el cuerpo de último, pensando en que podemos con ello y cuando el problema es muy grande y sentimos que no podemos, ahí sí sentimos como que se nos derrumbó el mundo. ¿Cuándo te diste cuenta que eras una mujer fuerte? El día que nacieron mis hijos. Ahí te diste cuenta.
Sí, y mis hijos nacieron mucho tiempo después. Yo no siento que yo sea fuerte por haber superado las operaciones, el cáncer, las amputaciones. O sea, no, no. Yo me di cuenta que yo era una mujer fuerte el día que yo dije que ya esta vida no dependía solo de mí, de lo que yo quisiera hacer, sino que yo tenía dos caritas hermosas que me miraban y me decían, yo confío en que tú puedes, mamá. Uf. Excelente, un motivo de inspiración. Uf. Bueno, yo el día de ayer en redes sociales le pregunté a mi comunidad virtual qué episodio de la vida había sido doloroso y se había convertido en propósito. Me gustaría leértelo y que tú me digas qué te parece o qué mensaje le mandamos a esa persona. De una. Damanza 2024 dice, cuando después de separado y muchos años, un mensaje diario a mi hija por WhatsApp es suficiente para arreglar mi día. Cuando uno se separa de lo que cree que es tu futuro, que planeaste, o que quizás no planeaste tanto, pero que no le diste tanto valor, como lo que significa un hogar, como lo que significan los hijos. Te dije, yo me di cuenta que era fuerte cuando tuve a mis hijos entre mis manos. Y de verdad que a uno le cambia el día con una palabra de un hijo suyo, incluso cuando no hablan y solo te miran, o solo se les sale una lagrimita, o solo sonríe porque tú estás. Eso es todo. Yo te diría que luego de la separación y luego del dolor de la separación, de lo que esto significa, realmente hay un nuevo comienzo para nuevamente hacer las cosas bien. Y que todos los días esa niña que te llama y te hace feliz pueda sentirse orgullosa del ser humano que eres. Eso lo vale todo. Totalmente de acuerdo. Incluso a veces ese momento doloroso de desprenderse de un hogar, de ver todos los días a los hijos, hace primero que aprendas y valores mucho más su presencia y que tengas mayor calidad de tiempo. Hay papás que pueden vivir con sus hijos y no los aprovechan, no saben qué están sintiendo, no saben qué están pasando y no se comunican. Así que bueno, que esa sea la oportunidad y probablemente el propósito. A mí me gustaría que tú me contaras un poco tu experiencia como mamá, porque yo tendría que confrontarla con la de mi madre. Yo soy gemela. Yo soy gemela univitelina, tengo una exactamente igual a mí. Mis mejores recuerdos son de la infancia. Yo quiero que tú me cuentes cómo ha sido tu experiencia primero de maternidad, porque entiendo que en algún momento por todo esto del cáncer te habían dicho que de pronto no podías ser mamá. Así es. Qué alegría que lo hayas podido ser y que además haya sido un parto múltiple. Son una locura. Yo creo que para una mamá tiene que ser loco, para un hijo espectacular. ¿Cómo te ha ido con Diosito. esta aventura llamada ser mamá de mellos? Sí, oye, qué reto, porque además después tengo otro hijo, después de 5 años, y entiendo tanto a mi mamá de lo que significa como volver a empezar, pero sin duda es un reto. Y cuando tú eres mamá primeriza y además mamá de mellos o de partos gemelares o múltiples, uno dice, Dios mío, ¿yo qué locura me metí? O sea, básicamente no duermes, vives pendiente de que respiren, de que están vivos, de que tienen que comer, de que tienen que hacer, de que tienen 1000 cosas, pero sobre todo uno está pendiente de que ese corazoncito sea feliz. Uno dice, Dios mío, mis papás me pusieron la vara muy alta, con muchas cosas, con amor inagotable que todavía siento a mis 36, con educación, con miles de cosas que yo decía, Dios mío, ¿por qué me pusiste esta misión tan impresada? Entonces, yo me acuerdo que yo no dormía, entonces mi mamá se llevaba a uno y me decía, hija, tienes que dormir, porque si tú no duermes, el bebé no crece, no produces leche. Entonces mi mamá se le llevaba y yo, mamá, no puedo. Ay, mamá, ayúdame. Entonces, así nos rotábamos, pero sin duda alguna siento que tener la bendición de tener un hijo o muchos hijos va a hacer que tú también descubras cosas de ti que ni siquiera sabía que tenías, como por ejemplo, qué tan fuerte puede ser y qué tanto puede dar un ser humano. Y aunque fue muy retador, es la experiencia más valiosa de mi vida, sobre todo porque fue un milagro en mis manos. Eso lo valía todo, las trasnochadas, todo. Claro, con la emoción de tener ese sueño Sí. y esas dos criaturas. Pues nosotras sí le dimos bastante la idea a mi madre, Dios. pobrecita. Imagínate, fuimos súper inquietas. A los 2 años, una vez nos trepamos en una escalera en un segundo piso, en el techo, y mi mamá, ¿dónde está? Mi papá era santanderiano y de pronto dice, ¿dónde están las chinitas? ¿Dónde están las chinitas? Y las chinitas caminando en un techo solas. Jesucristo. Mi mamá angustiada, o sea, éramos micas. No pasa. Mi papá decía que mi hermana y yo competíamos por puntos. ¿Quién tiene más puntos en una urgencia? Puntos en la cabeza, puntos aquí. De todo lo que brincábamos y saltábamos, yo me imagino la angustia. Espero que tus hijos mellos sean un poco más juiciosos Uf, que muchísimo. mi hermana y yo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Dicen que el menor es el tremendo, pero con todo y eso, mi hijo menor, pues yo soy la menor,
Porque cuando ella es mi hijo menor todavía está dentro de las proporciones de lo normal, de tranquilo, no se tira por ninguna parte. Ha intentado sobrevivir. Ah, bueno, me encanta. Bueno, Dios conmigo fue generoso. Yo tengo una hija, se llama Sofía, es una princesa y es súper juiciosa. Bien, me encantaría, Glory, hacerte una pregunta, porque siempre hay frases que nos definen, hay frases que nos inspiran. Yo te cuento la mía. Alguna vez en un colegio, yo estuve en colegio de monjas en el Buen Consejo, hay una frase de San Ignacio de Loyola que me marcó y es ser más para servir mejor. Yo aprendo, hago 20.000 cosas, pero realmente me encanta servir. Ahí encuentro mi propósito de vida y también en medio de los momentos duros he encontrado el sentido especial que es cómo disfruto servir. Y eso lo voy a poder hacer hoy y hasta el último día de mi vida. ¿Cuáles son las frases que definen a Gloria? Muchas. La verdad tengo como 5 igual de importantes y ninguna más importante que la otra, pero sin duda alguna yo creo que se han podido dar cuenta, soy una persona muy espiritual. Todo lo que ha pasado en mi vida es gracias a la misericordia que Dios ha tenido conmigo y por supuesto no puedo hacer otra cosa diferente que decirte una a partir de mi fe. Y fue una palabra que el Dios me regaló en una oración profética que me decía que nadie enciende una lámpara para meterla debajo de la cama donde no alumbra a nadie, sino que por el contrario la pone en un lugar muy, muy alto para que alumbre la vida de todos. Y siento que ese hace parte de mi propósito, lo que he transformado mi dolor para servir a otros y recordar a los otros que hay una luz en medio del camino. Esa es como la forma en que nosotros identificamos cómo el poder se transforma en servicio y cómo el dolor también se convierte en propósito, sí, en el propósito mismo de servir. Porque una de las formas más lindas de sanar el dolor y de aceptarlo y de abrazarlo y de superarlo es cuando empezamos a tener conciencia de servicio, sí, cuando sabemos que lo que aprendimos, lo que nos pasó, le puede servir al otro en un momento doloroso, en un momento difícil, para poder tener herramientas y superar sus retos y superar sus desafíos. Este, para mí, es el propósito de este espacio maravilloso, que es un podcast creado, diseñado para contar historias de mujeres maravillosas como tú, que inspiran, que muestran que sí se puede y que algo doloroso que para muchos puede ser el fin, para otros como tú es el comienzo de una historia inspiradora y de servicio. Pero sin duda, Dire, es una historia como la nuestra, porque las dos somos grandes mujeres, pero también de aquellas que están allí, que en esa voz de la comunidad sin duda también van a conectar con corazones bien importantes que hoy necesitan a través de las redes sociales seguir tocando realidades. Muchísimas gracias. Este es nuestro primer espacio diseñado para contar historias. Historias que cambian vidas, que inspiran y que transforman el dolor en propósito.